Hola, nosotros somos el equipo número 6 del grupo 2408 del módulo de bases de la farmacología y de la terapéutica, conformado por Arsemar Kristen Chardey, Gómez Suastegui Litsi Karen, Martínez Bautista Pamela y una servidora Ortiz Hernández María Guadalupe, y en esta ocasión hablaremos sobre los antiinflamatorios no esteroideos o abreviados AINES. Comenzaremos hablando sobre la fisiopatología. Como su nombre lo menciona, los AINES son antiinflamatorios, pero ¿qué es la inflamación? La inflamación es definida como una respuesta beneficiosa para el huésped. Este es frente a invasores extraños y el tejido necrótico, pero también puede producir lesiones tisulares. Esto se sabe que las principales componentes de la inflamación son una reacción vascular y una respuesta celular. Ambas son activadas por mediadores derivados de proteínas plasmáticas y diferentes células. La reacción inflamatoria sigue una serie de pasos esenciales. Primero, el agente dañino localizado en los tejidos extravasculares es reconocido por células y moléculas del huésped. En el segundo paso se reclutan proteínas plasmáticas y leucocitos de la circulación hacia el sitio de la lesión. En el tercer paso, los leucocitos y las proteínas se activan y ayudan a la destrucción y eliminación de la sustancia que está causando el daño. Como cuarto paso, la reacción inflamatoria se controla y se termina para ir al último paso, en el que se repara el tejido lesionado gracias a la acción de fibroblastos que secretan proteínas y células de la matriz extracelular. Este proceso se muestra de forma resumida en la imagen de la derecha, donde el agente dañino es representado por microbios y tejido necrótico. Posterior a esto, los microbios son reconocidos por células de inmunovigilancia, como son las células dendríticas, macrófagos y los mastocitos, los cuales secretan mediadores de la inflamación que reclutan polimorfonucleares y monocitos. Estas células, por medio de un proceso de adhesión y de la diapéresis, pasan del tejido vascular al tejido cutáneo o al sitio de la lesión, donde se elimina el microbio por medio de la fagocitosis. Esto es llevado a cabo por el macrófago. También es importante conocer que a las manifestaciones externas de la inflamación se le llaman signos cardinales. Estos incluyen el calor, el rubor, el enrojecimiento, el tumor o edema, el dolor y en algunas ocasiones la pérdida de la función del sitio afectado. Por otro lado, dentro de las causas se considera que las reacciones inflamatorias pueden activarse por varios estímulos, como son las infecciones, la necrosis tisular, la presencia de cuerpos extraños como las astillas o la suciedad, y también por acciones inmunitarias o de hipersensibilidad, mientras que las consecuencias de la inflamación pueden ser eliminación del estímulo lesivo, esto seguido de la disminución de la reacción, reparación del tejido lesionado o por una lesión persistente que se consideraría como una inflamación crónica. Otro aspecto importante es que la inflamación puede ser de dos tipos, ya sea aguda o crónica. La inflamación aguda es la respuesta rápida inicial frente a las infecciones y a las lesiones tisulares. Sus características son que se desarrolla en poco tiempo, de minutos a horas, y pues dura poco tiempo. También se presenta edema por exudación de líquido y de proteínas plasmáticas, así como la migración principalmente de neutrófilos. Si en la inflamación aguda no se elimina el agente agresor, la reacción evoluciona y esta se puede volver crónica, debido a que es más prolongada y se asocia pues con un mayor daño tisular. En este tipo de inflamación se involucran los macrófagos o linfocitos y hay también una proliferación de vasos sanguíneos y fibrosis. En la tabla que se muestra están las diferencias entre ambos tipos de inflamación. Se mencionaba anteriormente, la inflamación se induce por mediadores químicos. Estos son producidos por las células del huésped. Entre estos mediadores químicos se pueden resaltar a las citocinas proinflamatorias, como son la interleuquina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y también hay quimiosinas que cumplen con la función de quimiotaxis de los leucocitos al sitio de la lesión. En la tabla que se encuentra en el lado izquierdo se pueden observar más mediadores como la histamina y las prostaglandinas, que son muy importantes en el proceso inflamatorio, y en la tabla del lado inferior izquierdo se encuentran más ejemplos de citocinas que actúan tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. Continuamos con el reclutamiento de los leucocitos al sitio de la lesión. Para esto hay que recordar un poco la primera imagen mostrada en el video, ya que después de que las células centinela reconocieran el agente extraño y secretaran las citocinas y las quimiosinas, ocurre un proceso de migración de los leucocitos, esto es a través de los vasos sanguíneos.
mostrados en la imagen con neutrófilos. Primero los leucocitos ruedan para posteriormente activarse y adherirse al endotelio a través de las proteínas que se encuentran tanto en el leucocito, que sería la integrina, como en el endotelio, que sería el ligando de integrina o también llamado ICAM1, donde luego estos transmigran y atraviesan la membrana basal, se desplazan hacia las sustancias químicas atrayentes elaboradas en el foco de la lesión. Después de que los leucocitos llegan al sitio de lesión, estos proceden a la eliminación del agente dañino. Esto es posible debido a que los leucocitos reconocen por medio de diferentes receptores a los microbios y a las células muertas, logrando activarse. Algunos de estos receptores se muestran en la imagen de la izquierda, donde se observan los receptores acoplados a proteínas G para las quimiosinas y mediadores lipídicos, por ejemplo, los receptores tipo TOL, que se unen a lipopolisacáridos de los microbios, los receptores de citocinas, como el interferón gamma, y el receptor fagocítico, que junto con los receptores de citocinas produce especies reactivas de oxígeno, que estas a su vez tienen un efecto microbicida, destruyendo así a algunos microbios. En la imagen de la derecha se expresa de mejor forma este último proceso, en el que se muestra primeramente el reconocimiento y la unión del microbio al receptor de fagocitos. Luego este se atrapa al microbio rodeándolo de su membrana, y después se forma el fagosoma, que se une al lisosoma, formando así al fagolisosoma, donde las enzimas del lisosoma degradan al microbio. Otra forma de eliminación de agente lesivo como las bacterias es el sistema del complemento, en el que ahora la eliminación no ocurre dentro de un leucocito, sino que ocurre en la membrana del microbio. Su destrucción es llevada a cabo por las proteínas del complemento por medio de 3 vías, que son la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las lectinas. En la primera vía, las proteínas C5A y C3A reclutan y activan a los leucocitos para la eliminación del microbio. En la segunda vía, la proteína C3B deposita sobre el microbio y es reconocida por el ligando de receptor del fagocito, terminando en la fagocitosis del microorganismo. Y en la última vía se forma el complejo de ataque a la membrana, el cual forma un poro sobre la membrana del microbio, provocando así la lisis del mismo. Antes de hablar sobre los efectos farmacológicos en la inflamación, es importante mencionar a los metabolitos del ácido araquidónico, los cuales estimulan las reacciones vasculares y celulares de la inflamación aguda. La mayor parte del ácido araquidónico celular está incorporado a los fosfolípidos de la membrana. Los estímulos mecánicos, químicos y físicos, así como otros mediadores, potencian la liberación del ácido araquidónico de las membranas. Esto es mediante la activación de las fosfolipasas celulares, especialmente la fosfolipasa 2. Tras liberarse el ácido araquidónico, se convierte en eicosanoides. Esto lo hace por medio de enzimas llamadas ciclooxigenasas, que estas son las que generan a las prostaglandinas. Tenemos a la ciclooxigenasa 1, o también llamada COX-1, que esta se produce en estímulos inflamatorios y también se expresa en la mayor parte de los tejidos, donde tiene una función homeostática. Por otro lado está la COX-2, que es inducida por estímulos inflamatorios y genera prostaglandinas que participan en reacciones inflamatorias, pero en la mayoría de los tejidos su concentración es baja o nula. También se encuentran las lipoxigenasas, que estas son las que producen leucotrienos y lipoxinas. Y bueno, lo más importante aquí es recordar que, bueno, de todo esto es que los eicosanoides se unen a receptores acoplados a proteínas G en muchos tipos celulares, y estos pueden mediar prácticamente todos los pasos de la inflamación. Además de sus efectos locales, las prostaglandinas están implicadas en la patogenia del dolor y la fiebre. La prostaglandina E2 determina que la piel sea hipersensible a los estímulos dolorosos y también produce fiebre durante las infecciones. Es por esto que, debido a la influencia de los eicosanoides en la inflamación, se han desarrollado fármacos para inhibir su producción y suprimir la inflamación, teniendo por ejemplo a los inhibidores de la ciclooxigenasa, a los inhibidores de la lipoxigenasa, los corticosteroides y a los antagonistas del receptor de leucotrienos. Bueno, en esta presentación se hablará más sobre los inhibidores de la ciclooxigenasa. Yo les voy a hablar del ácido acetilsalicílico, salicilato de sodio.
En cuanto a su estructura química y su actividad, los salicilatos poseen como núcleo fundamental el ácido salicílico, que va a ser un potente irritante que solo puede usarse por vía tópica. Por lo tanto, se han sintetizado derivados para su uso clínico, como lo son los ésteres del ácido salicílico por sustitución del grupo carboxilo y los ésteres de salicilato de ácidos orgánicos por sustitución en el grupo hidroxilo. Destacan la aspirina, que va a ser un éster de ácido acético, el acetilsalicilato de lisina y el beorilato. En cuanto a los derivados del ácido salicílico, son el salicilato sódico, el salicilato de metilo, el trialicilato de colina y magnesio, el salsalato, el diflunisal y la sulfasalacina. Pasando a la farmacocinética, en cuanto a la absorción, los salicilatos se van a absorber con rapidez en su mayor parte en la zona alta del intestino delgado, aunque también se van a absorber en menor proporción en el estómago. La rapidez de absorción va a depender de muchos factores, aunque en el plasma es posible identificar niveles en menos de 30 minutos. Algunos de los factores que intervienen va a ser la velocidad de desintegración, el pH, el tipo de vaciamiento gástrico, y también la absorción del salicilato va a ocurrir principalmente por difusión pasiva del ácido salicílico. Y pues en general puede decirse que hay poca diferencia entre las velocidades de absorción del salicilato sódico, la aspirina y los demás compuestos. Hay que recordar que la presencia de alimentos retrasa la absorción y la absorción por vía rectal va a ser más lenta e incompleta. Y el ácido salicílico, al igual que el salicilato de metilo, se va a absorber de manera rápida por la piel intacta, sobre todo si se aplica en forma de pomada o alimento. De hecho, pues se ha descrito casos de intoxicación sistémica después de que se aplicara en zonas extensas de la piel. Pasando a la distribución, los salicilatos se van a distribuir por los tejidos y líquidos corporales por difusión pasiva, que va a depender del pH, y por un sistema saturable de transporte activo de LCR. Van a cruzar bien la barrera placentaria y la aspirina se va a absorber como tal, pero se va a hidrolizar en el plasma, en el hígado, en la mucosa gastrointestinal y en los hematíes. Y a los 30 minutos de la ingestión se va a detectar en forma acetilada un 27% y el resto en forma de salicilato. Y el salicilato de metilo también se hidroliza rápidamente para generar ácido salicílico. En cuanto al metabolismo y la excreción, los salicilatos se van a metabolizar en muchos tejidos, aunque pues el retículo endoplásmico y las mitocondrias hepáticas van a ser los lugares más importantes. Los principales metabolitos van a ser el ácido salicilúrico, el glucurónido de éter o fenólico y el glucurónido de éster o acilo. En menor proporción se van a metabolizar el ácido 2,5-dihidroxibenzoico y a los ácidos 2,3-dihidroxibenzoico y 2,3,5-trihidroxibenzoico. Se va a excretar por la orina en un 10% en forma de ácido salicílico libre, en un 75% como ácido salicilúrico, en un 15% como glucurónidos fenólicos y acilos, y en menos del 1% como ácido gentísico. Sin embargo, pues la excreción del salicilato libre va a depender en gran parte del pH de la orina. Así se van a alcanzar valores superiores al 30% cuando la orina es alcalina e inferiores al 2% cuando es ácida. Y la semivida plasmática de la aspirina va a ser de 15 minutos y la del salicilato de 2 a 3 horas en dosis bajas y de 15 a 30 horas en dosis antiinflamatorias. Estas diferencias, pues en función de las dosis, se deben a que el metabolismo saturable que presentan los salicilatos. Las propiedades farmacocinéticas de los salicilatos van a ser complejas, pues van a depender de varios factores como las diferentes formas galénicas, el metabolismo saturable que presentan y las diferentes dosis utilizadas en función de las indicaciones clínicas. Y en la tabla se pueden ver las principales propiedades de estos. Pasando a las acciones farmacológicas, los salicilatos van a tener una acción antipirética, disminuyendo de manera rápida y eficaz la fiebre, pero pueden incrementar el consumo de oxígeno y el metabolismo, y en dosis tóxicas van a producir un efecto pirético que va a ocasionar sudoración y deshidratación. También tienen una acción analgésica, pues los salicilatos son eficaces para el alivio de dolores moderados como las cefalalgias, las mialgias, las odontalgias, las artralgias y las dismenorreas, en las que va a existir una gran actividad de las prostaglandinas.
En dosis superiores pueden ser útiles en dolores posoperatorios, postraumáticos, de origen cólico y algunos tipos de dolores cancerosos. Su consumo crónico no produce tolerancia ni adicción, a diferencia de los analgésicos opiáceos, y en general puede decirse que produce menos efectos adversos que estos. También tiene una acción antiinflamatoria, pues desde hace más de 100 años los salicilatos se han usado para el tratamiento de enfermedades reumáticas. Van a mejorar el cuadro clínico de la fiebre reumática aguda y no van a modificar las lesiones cardíacas ni viscerales, y son tratamientos sintomáticos en los cuadros artríticos. El mecanismo de acción no solo va a ser la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, sino que también otros procesos celulares e inmunitarios, como lo son la producción de anticuerpos, el acoplamiento antígeno-anticuerpo y la liberación de histamina. También van a inhibir la permeabilidad capilar. También tienen una acción metabólica, pues en dosis terapéuticas no van a interferir en procesos metabólicos esenciales. Sin embargo, en las dosis ligeramente superiores a las utilizadas en la artritis reumatoide, van a afectar intensamente el metabolismo. En dosis tóxicas, los salicilatos pueden afectar las vías de la fosforilación oxidativa, disminuyendo la producción de ATP e incrementando el consumo de oxígeno. También van a interferir en el metabolismo aeróbico de la glucosa, inhibiendo las deshidrogenasas y la 6-fosfofructosinasa de la glucólisis y la vía de las pentosas. También van a disminuir el glucógeno hepático y van a producir hiperglucemia y glucosuria, incrementando también la actividad de la glucosa 6-fosfato y estimulando la secreción de los glucocorticoides. En cuanto al nitrógeno, van a producir un balance negativo, ya que van a inducir la aminoaciduria y van a hacer la activación córtico suprarrenal y va a contribuir a aumentar el catabolismo proteico. En la grasa, los salicilatos van a facilitar la penetración y oxidación de los ácidos grasos en el músculo, en el hígado y en otros tejidos, disminuyendo las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres, de fosfolípidos, de colesterol, y también van a aumentar la oxidación de cuerpos cetónicos. También van a tener una acción respiratoria y sobre el equilibrio ácido-base, pues en concentraciones elevadas los salicilatos van a estimular directamente el centro respiratorio, por lo que va a aumentar la ventilación y va a disminuir el PCO2, y por lo tanto producen alcalosis respiratoria frecuente en los adultos, pero en los niños no. Y como compensación se va a producir un aumento de la eliminación renal del bicarbonato. Además, pues el aumento del consumo de oxígeno, la producción del CO2 y de metabolitos ácidos como el pirúvico y el láctico van a provocar la acidosis metabólica. Y a medida que avanza la intoxicación, la estimulación del centro respiratorio va a desaparecer y la consecuente depresión va a impedir la eliminación del CO2 producido por los tejidos. Y pues se va a producir una acidosis metabólica y respiratoria que va a ser una urgencia médica. También va a tener una acción urinaria. Los salicilatos van a causar retención de sodio y de agua, y también van a disminuir la función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, con enfermedad renal e hipovolemia. El consumo crónico de los salicilatos junto con la cafeína va a producir nefrotoxicidad en forma de necrosis papilar y de nefritis intersticial, y los efectos sobre la excreción del ácido úrico van a depender de las dosis, pues en dosis medias o bajas, que van de 1 a 2 gramos al día, va a disminuir la excreción y van a producir hiperuricemia. En las dosis intermedias, que van de 2 a 3 gramos por día, no van a modificar la excreción, y las dosis superiores a 5 gramos por día van a inducir la uricosuria y también la hipouricemia. También va a tener una acción sanguínea. Por ejemplo, la aspirina va a ejercer una acción antiagregante plaquetaria en dosis inferiores a las analgésicas mediante la acetilación irreversible de la COX plaquetaria, y pues como consecuencia va a haber menos formación de la TXA2. Entonces se van a producir nuevas plaquetas a partir de los megacariocitos. Y dado que la aspirina va a prolongar el tiempo de la hemorragia, los pacientes hepatópatas pues deberían consumirla con mucha precaución e interrumpir su consumo una semana antes de cualquier intervención quirúrgica.
Se va a usar para la profilaxis de la enfermedad tromboembólica coronaria y cerebral, y la aspirina puede producir hemólisis leve en personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Algunas otras acciones que tiene es que, por ejemplo, el ácido salicílico produce un efecto local irritante en la piel y las mucosas, y este efecto queratolítico del ácido pues se va a usar en el tratamiento local de verrugas, de callosidades, de infecciones micóticas y algunos tipos de dermatitis. Y también los salicilatos pueden producir el cierre prematuro del conducto anterioso si se administran durante el tercer trimestre del embarazo. Y aquí en la tabla se indican las principales acciones farmacológicas de los salicilatos. Las propiedades y usos del salicilato de sodio es que este va a ser un antiinflamatorio no esteroideo que va a estar derivado del ácido salicílico, va a tener propiedades antipiréticas y se va a usar por vía oral en forma de comprimidos, de cápsulas y de pociones. Las dosis es por vía oral de 1.9 a 5.4 gramos por día en función de la patología. Y en cuanto a los efectos secundarios, pues las reacciones adversas más comunes a dosificaciones terapéuticas por vía oral van a ser las alteraciones gastrointestinales, como las náuseas, la dispepsia y los vómitos, que estos se van a evitar en parte administrándolo con las comidas. También puede ocasionar irritación en la mucosa gástrica con la erosión, la ulceración, la hematemesis y las melenas. También incrementa el tiempo de sangría y disminuye la agregación plaquetaria, y a grandes dosis puede provocar la hipoprotrombinemia. Y los salicilatos pueden causar también hepatotoxicidad, particularmente en pacientes con artritis juvenil y en otros trastornos del tejido conjuntivo. Y en algunos países se utiliza en niños, aunque pues debido al riesgo que tiene de producir el síndrome de Reye, este uso no debe generalizarse, a no ser que esté especialmente indicado. Y la intoxicación crónica por los salicilatos solamente va a ocurrir por la repetida administración de dosificaciones muy altas. Así se presentan los síntomas como el vértigo, la sordera, la sudoración, las náuseas y los vómitos, el dolor de cabeza, la confusión mental, y entonces esto va a remitir a la reducción de las dosis. En casos de intoxicación más grave o de envenenamiento agudo, se va a manifestar hiperventilación, fiebre, agitación, cetosis, alcalosis respiratoria y acidosis metabólica, depresión del sistema nervioso central, que puede producir a un coma, y así puede ocurrir un colapso cardiovascular y fallo respiratorio. Y en niños podemos encontrar pues somnolencia, acidosis metabólica e hipoglucemia severa. Algunas de las contraindicaciones es que si se tiene alergia a los salicilatos o un historial de reacciones broncoespásticas, especialmente a los asmáticos, las personas con urticaria o con rinitis, les puede originar pues estas reacciones como las erupciones cutáneas, el broncoespasmo paroxístico, la disnea, y pues estos pueden llegar a ser fatales. Asimismo, pues no se debe emplear en úlceras gastroduodenales recientes, en insuficiencia renal grave, en alteraciones hemorrágicas, en hemofilia o en hipoprotrombinemia. Pasando a las indicaciones terapéuticas, en la fiebre, las dosis antipiréticas generalmente por vía oral van a ser de 325 a 650 miligramos cada 6 horas en adultos y de 50 a 75 miligramos por kilo por día en 4 a 6 tomas, sin exceder las dosis diarias de 3.6 gramos en los niños. Y si la vía oral no es tolerada, se puede emplear la rectal, aunque pues como ya dijimos la absorción es más errática. En cuanto al dolor, los salicilatos van a ser útiles en el tratamiento de dolores como las neuralgias, las cefaleas, los dolores radiculares, las odontalgias, las mialgias, la dismenorrea, entre otros. Y van a ser útiles para el tratamiento agudo de la migraña, junto a los ergóticos y los triptanes, y de los dolores posparto y posoperatorios de intensidad moderada o ligera.
Y los salicilatos van a ser el primer escalón en el tratamiento del dolor oncológico, en especial cuando van a existir las metástasis óseas. Y las dosis de los salicilatos que se usan como analgésicas van a ser las mismas utilizadas para alcanzar el efecto antipirético. En los síndromes articulares, como la artritis reumatoide, la aspirina se va a considerar el AINE de referencia para comparar el efecto de otros tratamientos sintomáticos. Aunque actualmente prefieren otros AINEs con menos efectos adversos, se van a usar dosis elevadas de salicilatos de 4 a 6 gramos por día durante largo tiempo para controlar los síntomas de la enfermedad. Estos van a disminuir la hinchazón, el dolor y la rigidez matinal. Y las dosis para el tratamiento de la artrosis, la artritis reumatoide, la tendinitis y la bursitis van a variar según los salicilatos empleados, pero van a oscilar entre los 2 y 6 gramos por día. Finalmente también va a funcionar como antiagregante plaquetario, pues la aspirina va a ser útil en la profilaxis de los cuadros que se acompañan de hiperagregabilidad plaquetaria, como son las arteriopatías coronarias y cerebrales, las trombosis venosas profundas, la tromboembolia y los infartos, entre otros. Las dosis eficaces para conseguir un efecto antiagregante pues no se han establecido totalmente, pero dosis de 40 a 80 miligramos por día de aspirina van a ser suficientes para inhibir la formación de tromboxano plaquetario, mientras que las dosis superiores pueden también inhibir la formación de la prostaciclina endotelial. Derivados del ácido propiónico. En cuanto al mecanismo de acción, estos son inhibidores no selectivos de la COX con acciones y efectos secundarios comunes a otros AINES. Algunos de los derivados del ácido propiónico, en particular el naproxeno, tienen efectos inhibidores sobre la función de los leucocitos y algunas pruebas sugieren que el naproxeno puede tener una eficacia ligeramente mayor con respecto a la analgesia y el alivio de la rigidez matutina. Ahora, en cuanto a los usos terapéuticos, los derivados del ácido propiónico están aprobados para el uso en el tratamiento sintomático de la artritis reumatoide, la artritis juvenil y la osteoartritis. Algunos también están aprobados para el dolor, la espondilitis anquilosante, la artritis gotosa aguda, la tendinitis, la bursitis, el dolor de cabeza, el dolor, la hinchazón dental posoperatoria y la dismenorrea primaria. Estos fármacos se comparan en eficacia con el ácido acetilsalicílico para el control de los signos y síntomas de la artritis reumatoide y osteoartritis. En cuanto a las interacciones farmacológicas, se ha demostrado que el ibuprofeno y el naproxeno interfieren en los efectos antiplaquetarios del ácido acetilsalicílico. Por lo tanto, el tratamiento con ibuprofeno en pacientes con mayor riesgo cardiovascular puede limitar los efectos cardioprotectores del ácido acetilsalicílico. Cabe mencionar que no se ha demostrado que los derivados del ácido propiónico alteren la farmacocinética de los medicamentos orales hipoglucémicos o de la warfarina. Además, el uso del ibuprofeno concomitante con el ácido acetilsalicílico puede disminuir el efecto antiinflamatorio total. No obstante, es importante revisar las etiquetas completas del producto para checar la lista de interacciones farmacológicas que puedan tener. En cuanto al ibuprofeno, este se puede encontrar en presentaciones de tabletas, tabletas masticables, cápsulas de gelatina que contienen de 50 a 600 miligramos, gotas orales y suspensión oral. Está aprobada también una formulación inyectable de ibuprofeno para cerrar el ductus arterioso persistente en bebés prematuros. Las formas sólidas de dosis oral que contienen 200 miligramos o menos están disponibles sin receta y también se puede comercializar solo y en combinaciones de dosis fijas con antihistamínicos, descongestionantes, famotidina, oxicodona e hidrocodona. Ahora, pasando a las dosis del ibuprofeno, las dosis analgésicas o antipiréticas son de 200 a 400 miligramos cada 4 o 6 horas. Y en cuanto a la dosis antiinflamatoria, sería de 250 a 500 miligramos cada 12 horas. En la farmacocinética para el ibuprofeno encontramos que el tiempo para la concentración máxima en tabletas es de 2 horas, en tabletas masticables es de 1 hora y en líquido de 0.75 horas. La unión de proteínas es del 99%,
La vida media en adultos es de 2.4 horas, en bebés prematuros de 23 a 75 horas y en niños de 0.9 a 2.3 horas. La biodisponibilidad de este fármaco es de más del 80% y el volumen de distribución es de 0.15 litros sobre kilogramo. Reacciones adversas del ibuprofeno. Este se tolera mejor que el ácido acetilsalicílico y que la ivermectina. Del 5 al 15% experimentan efectos secundarios gastrointestinales. Y en cuanto a efectos menos frecuentes, tenemos erupciones del 3 al 9%, trombocitopenia en menos de 1%, cefalea del 1 al 3%, mareos del 3 al 9%, visión borrosa menos de 1%, ambliopía tóxica menos de 1%, retención de líquidos del 1 al 3% y edema de 1 a 3%. También es importante mencionar que los pacientes con trastornos oculares no deben usar ibuprofeno y se puede utilizar en embarazadas, pero la preocupación va dirigida a los efectos del tercer trimestre y de la demora del parto. Ahora pasando con el naproxeno, este es el único AINE en la actualidad que es comercializado como un simple enantiómero y es más potente que la aspirina como inhibidor de la COX-1. En cuanto a las presentaciones, lo podemos encontrar como tabletas de liberación retardada, tabletas de liberación prolongada, cápsulas de gel y comprimidos que contienen 200 a 500 miligramos de naproxeno o naproxeno sódico, también como sustancia oral y supositorios. Además, se puede encontrar sin receta en formas sólidas de dosificación oral con 200 miligramos o menos. También está permitida la comercialización sola y en combinaciones de dosis fijas con pseudoefedrina, difenhidramina, esomeprazol y sumatripán que están empacados con lansoprazol. Por último, la dosis analgésica y antipirética es de 250 miligramos cada 6 a 8 horas y la dosis antiinflamatoria que es de 250 a 500 miligramos cada 12 horas. En la farmacocinética del naproxeno encontramos que el tiempo para la concentración máxima básica es de 2 a 4 horas, en líquidos es de 1 a 4 horas, en sal de sodio es de 1 a 2 horas y en liberación retardada de 4 a 12 horas. La unión de proteínas es de 99% y la vida media es de 9 a 25 horas. La biodisponibilidad es del 99% y el volumen de distribución es de 0,16 litros sobre kilogramo. Finalmente, en cuanto a los efectos adversos del naproxeno, encontramos que del 1 al 10% hay efectos gastrointestinales adversos que incluyen acidez estomacal, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, náuseas, dispepsia y estomatitis. También podemos encontrar somnolencia del 3 al 9%, dolor de cabeza del 3 al 9%, mareos en menos del 9%, vértigo en menos del 3% y depresión en menos del 3%. Además, se han registrado otras reacciones como prurito lumbar y diaforesis y raros casos de ictericia, deterioro de la función renal, angioedema, trombocitopenia y agranulocitosis. A continuación hablaremos de los derivados del oxicam. El oxicam es una clase de fármaco antiinflamatorio no esteroideo y se unen estrechamente a proteínas plasmáticas. Las características fisicoquímicas de estas moléculas varían mucho según el medio ambiente y a diferencia de la mayoría de los otros AINE, los oxicams no son ácidos carboxílicos. Son tautoméricos y pueden existir como varios tautómeros. Estos medicamentos tienen ciertos efectos adversos, ya que los oxicam se asocian con eritema multiforme relacionado con fármacos, también con el síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Esta asociación es una de las razones por las que los oxicam no se suelen recetar con regularidad. Uno de sus derivados del oxicam es el piroxam y tiene 3 presentaciones comúnmente. En denominación genérica es piroxicam. En su forma farmacéutica se encuentran en cápsulas y tabletas con presentación de 20 miligramos en base de frasco con 20 cápsulas, 20 miligramos en base con 20 cápsulas y 20 miligramos de caja con tabletas.
Para artritis reumatoidea y osteoartritis se recomienda que la terapia con piroxicam sea iniciada y mantenida en una dosis diaria única de 20 miligramos. Para la gota aguda son 40 miligramos en una sola toma o divididos en 2 tomas durante el tiempo que se requiera. Para problemas del aparato musculoesquelético, con 40 miligramos en una sola toma o divididos en 2 tomas, y de acuerdo con la evolución del paciente se podrá reducir a 20 miligramos en una o 2 tomas. Y para procesos inflamatorios del aparato respiratorio, de 10 a 20 miligramos diarios en una sola toma o fraccionadas en 2 tomas por un tiempo no mayor de 5 días. La farmacocinética y farmacodinamia del piroxicam actúa impidiendo la síntesis de prostaglandinas y otros prostanoides mediante la inhibición competitiva irreversible de la ciclooxigenasa. Se absorbe adecuadamente desde el tracto gastrointestinal y se une a proteínas en el 98%. La concentración plasmática máxima se alcanza de 3 a 5 horas después de la administración. Su vida media es de 50 horas, en un intervalo de 30 a 86 horas, resultando en el mantenimiento de una concentración plasmática relativamente alta con una sola dosis diaria. La dosis única de 20 miligramos generalmente produce niveles plasmáticos de 1.5 a 2.5 miligramos sobre mercurio, con dosis terapéuticas. El estado de equilibrio se alcanza a los 7 días. El piroxicam y sus productos de biotransformación son excretados principalmente en orina y en menor cantidad en heces. El metabolismo ocurre por hidroxilación en la posición de 5 de la cadena lateral piridil y conjugación de sus productos por ciclo de hidratación y por hidrólisis. Sus reacciones adversas en efecto renal va a ser que en humanos existen reportes de nefritis aguda intersticial con hematuria, proteinuria y ocasionalmente síndrome nefrótico. También se ha reportado hipercalemia. En reacciones alérgicas o dermatológicas, ocasionalmente ocurren síntomas sugestivos de enfermedad del suero, incluyendo artralgias, prurito, fiebre y erupciones con lesiones vesiculobulosas o dermatitis exfoliativa. Las menos frecuentes son sudoración, eritema, descamación, eritema multiforme, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson y reacciones fotoalérgicas de la piel. En efectos hepáticos se han reportado reacciones hepáticas severas, incluyendo ictericia y caso de hepatitis fatal en pacientes tratados con piroxicam. Si durante el tratamiento aparecen signos clínicos y síntomas indicativos de un desarrollo de daño hepático, o si se presentan manifestaciones sistémicas como eosinofilia, erupciones, se tiene que suspender la administración de piroxicam. En el sistema nervioso central puede producir fatiga, depresión, insomnio y nerviosismo. También puede desarrollar alucinaciones. Reacciones adversas sobre metabolismo. Esto puede causar hipoglucemia, hiperglucemia, incremento de peso o disminución de peso. También tiene reacciones de hipersensibilidad como anafilaxia, broncoespasmo, urticaria y angioedema. Vamos con otro derivado del oxicam, que sería meloxicam. Esta es de administración oral y cada 100 miligramos contienen meloxicam de 0.50 gramos. Están también en un envase con 40 mililitros y pipeta dosificadora de 5 mililitros. En tableta, cada tableta contiene meloxicam de 15 miligramos y tienen un envase de 10 tabletas. Dosis y vía de administración. La vía de administración es oral. En adultos y mayores de 12 años se recomiendan 15 miligramos cada 24 horas. Y en niños la dosis máxima es de 0.25 miligramos sobre peso corporal al día.
La dosis promedio para el tratamiento de la mayoría de entidades que cursan con dolor e inflamación es de 7.5 a 15 miligramos en una sola dosis al día y no deberá de excederse de la dosis de 15 miligramos al día. La farmacocineta de meloxicam va a funcionar de esta manera. La administración va a ser vía oral. Esta tiene una liberación en dentro de 15 a 20 minutos. La absorción va a suceder en el estómago, más precisamente en el duodeno. Su distribución va a ser el 99% unión a proteínas. El metabolismo va a ser hepático. Su biodisponibilidad va a ser del 89%. Su vida media va a ser de 15 a 20 horas y su eliminación va a ser vía renal. Las reacciones adversas del meloxicam van a ser las siguientes. Puede haber hipersensibilidad, diarrea, dolor abdominal, náusea, vómito y flatulencia. Puede producir sangrado por erosión, ulceración y perforación con la mucosa gastrointestinal. Sus contraindicaciones son si hay hipersensibilidad al fármaco y al ácido acetilsalicílico, si hay irritación gastrointestinal o úlcera péptica. Sus interacciones. Va a disminuir el efecto antihipertensivo de inhibidores de la ECA y beta bloqueadores. Con colestiramina disminuye su absorción. Con otros AINES pueden aumentar los efectos adversos y puede aumentar los efectos de anticoagulantes y metotrexato. Con diuréticos puede producir insuficiencia renal aguda. A continuación hablaremos sobre los derivados del paraminfenol, específicamente el paracetamol. El paracetamol es uno de los analgésicos antipiréticos más conocidos. El paracetamol, o también N-acetil-P-aminofenol, es el metabolito activo de la fenacetina. Esta se encuentra disponible sin receta médica y también en combinados de dosis fijas que contienen analgésicos narcóticos y no narcóticos. Su efecto antipirético es gracias a la inhibición de prostaglandinas en el sistema nervioso central. Su actividad inflamatoria es mucho menor en comparación con los otros AINES y se ha comprobado que produce una baja irritación gástrica y un efecto menor en la adhesión plaquetaria. En su farmacodinámica encontramos que tiene un mecanismo de acción con efectos analgésicos y antipiréticos similares a los del ácido acetilsalicílico. Este es un inhibidor de COX no selectivo que actúa en el sitio de peróxido de la enzima. La presencia de altas concentraciones de los peróxidos como en los sitios de inflamación reduce su actividad inhibidora. En el sistema nervioso central, al inhibir a la COX-2, inhibe también la síntesis de prostaglandina E2, por lo que en los centros de termorregulación ocurre un efecto antipirético. De igual forma inhibe su acción en los centros subcorticales del dolor, ubicados en los núcleos talámicos, cuadrigéminos, periacueductales y periventriculares, promoviendo su efecto analgésico. Pasando a su farmacocinética, su administración es por vía oral de 325 a 650 miligramos. Esto es cada 4 a 6 horas, resaltando que las dosis diarias no deben de exceder a 4 gramos y también por vía rectal. Su absorción ocurre en el tubo digestivo. En cuanto a su distribución, el paracetamol tiene una biodisponibilidad excelente. En sus concentraciones plasmáticas máximas ocurren entre 30 a 60 minutos y su tiempo de vida media es de casi 2 horas. Su unión a proteínas plasmáticas es variable, pero menor que otros AINE. Su metabolismo ocurre principalmente en el hígado y ocurre por dos vías de conjugación. La primera es con el ácido glucurónico de 40 a 67% y la segunda es con el ácido sulfúrico de 10 a 40% y el 5% por vía renal. El citocromo P450 oxida y libera un metabolito tóxico. Este es detoxificado por las reservas hepáticas y de glutatión, y este es eliminado por la vía renal. Refiriéndonos ahora a sus reacciones adversas, este fármaco por lo general es bien tolerado. Sin embargo, puede haber efectos adversos gastrointestinales, aunque en menor cantidad. Algunas de ellas son las náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, prurito, ictericia, hipoglucemia y la más grave, que ocurre por una sobredosis de paracetamol, que es la necrosis hepática potencialmente mortal. También puede ocurrir necrosis tubular y coma hipoglucémico.
En los adultos, de acuerdo al libro Goodman y Gilman, la hepatotoxicidad puede ocurrir con una dosis única de 10 a 15 gramos de paracetamol y la dosis de 20 a 25 gramos o más llegan a ser letales. Esta hepatotoxicidad es debido a la saturación de las conjugaciones de glucurónido y sulfato, ya que el metabolito NADQI se une de manera covalente a macromoléculas de las células, lo cual provoca su disfunción, al igual que un desorden estructural y metabólico, siendo susceptibles a estrés oxidativo y al coma hipoglucémico. Por último, hablaremos de los inhibidores selectivos de COX-2. Varios fármacos pertenecientes a este grupo se han retirado en el mercado por sus efectos adversos cardiovasculares y otros tipos. Generalmente son recetados a pacientes en los que el AINE puede provocar un daño grave gastrointestinal, debido a que estos no inhiben la acción protectora a la mucosa gástrica por parte de COX-1. Su farmacodinámica consiste en inhibir a la COX-2, inhibiendo los efectos de dolor, inflamación y fiebre de las prostaglandinas. Sobre su farmacocinética, su administración es por vía oral. Después de una dosis oral, el celecoxib es bien absorbido, alcanzándose los máximos niveles plasmáticos en unas 3 horas. No se conoce la biodisponibilidad absoluta del celecoxib. Los alimentos con alto contenido en grasa retrasan la absorción del celecoxib en 1 o 2 horas y aumentan la cantidad del fármaco que se absorbe en un 10 al 20%. Este fármaco se puede administrar, por tanto, con las comidas. El celecoxib se une extensamente a las proteínas plasmáticas, esto es sobre todo a la albúmina. El celecoxib se metaboliza a través del sistema enzimático CYP12-9 del citocromo P450, habiéndose identificado 3 metabolitos inactivos en el plasma humano. Solo una pequeña parte del celecoxib sin alterar es recuperada en la orina y en las heces. Los metabolitos se eliminan por vía renal y biliar. El 57% de la dosis se recupera en las heces y el 27% en la orina. Algunas reacciones adversas más frecuentes observadas después de su administración son el dolor abdominal, la diarrea, el vómito, la dispepsia y la erupción cutánea. Bueno, por el momento es todo de nuestra parte y les agradecemos por su atención.